este tema de los refugios de Rosy Orozco le pone los pelos de punta a cualquiera. Y sé que han sido insistentes ustedes desde la trinchera de Contralínea. ¿Por qué no hablas de esto que se ha puesto ya como tema en la mañanera? ¿En dónde va? ¿Hacia dónde va? Porque se habla de negligencias, violaciones a los derechos humanos de las víctimas. Estamos hablando de menores de edad en estos refugios de Rosy Orozco, que además Rosy fue una de las privilegiadas en gobiernos pasados, Nancy. Sí, Vicente, mira, es un tema que a nosotros nos conduele demasiado porque, como tú bien dices, se trata de menores de edad, menores que son pues de por sí vulnerables. Hay que recordar que las infancias son consideradas un sector vulnerable de por sí porque pues no tienen desarrollado ni siquiera física ni mentalmente su cuerpo, ¿no? Entonces, de por sí están considerados como grupos vulnerables, dependen de adultos para pues su sano desarrollo. Y aquí estamos hablando de niños que fueron de por sí sustraídos de sus hogares o desde sus hogares maltratados, explotados, en algunos casos explotados sexualmente, que fueron víctimas de trata sexual, en otros casos víctimas de trata laboral, en otros casos prácticamente eran esclavos y pues ya de por sí estamos hablando de un daño psicológico, de un daño físico que traen estos infantes. Llegan a estos refugios de la Comisión Unidos contra la Trata, que es la asociación civil de Rosy Orozco, y lo que encuentran es un ambiente de violencia, de revictimización, y todo esto pues no lo digo yo, ya está documentado en el expediente, amplio expediente que tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y ahí en estos espacios, pues en tres de estos menores son abusados sexualmente por otros dos menores de edad que también estaban dentro de estos refugios, pero que ya eran más grandes, de 15 y 16 años. Y estos dos menores que abusan de los más pequeños, de 7, 9 y 11 años, pues tenían un tema con su salud sexual y su salud mental, porque habían sido víctimas de trata sexual. Entonces había recomendaciones específicas que se le dieron a los refugios de Rosy Orozco previamente para su tratamiento. Uno de ellos ni siquiera debía de convivir con los demás infantes por las características de la violencia que había vivido, y específicamente en el expediente de la CNDH se revela que estos dos niños, digamos los abusadores de alguna manera, pero que todos los cinco son víctimas, y así los trata la Comisión de Derechos Humanos y así los debemos de tratar todos. Estos dos niños tenían recomendaciones muy específicas. En uno de los casos, bueno, en los dos casos era tener atención psicológica para que ellos aprendieran a entender el mundo sin violencia, y además que no se convirtieran en agresores sexuales, porque esto ya estaba determinado a partir de los propios estudios psicológicos que se les habían hecho, que como cualquier niño abusado en los primeros años de su vida puede convertirse con el paso del tiempo en un depredador sexual. Entonces tenían que tratarlos psicológicamente y además tener condiciones muy específicas. Y lo que encontraron fue exactamente lo contrario: ni tratamiento psicológico en estos refugios, ni atención de ningún tipo. Los niños eran abandonados todas las tardes y las noches, y además los fines de semana. Entonces hay narraciones terribles, tanto en el expediente de la CNDH como en el expediente que nos entregaron a nosotros, donde narran específicamente que podían convivir durante las noches, que cohabitaban en una misma habitación, que todos se dormían juntos, y pues evidentemente esto derivó en al menos estas 3 violaciones sexuales de las que tenemos conocimiento en la revista Contralínea desde el año pasado, y que hemos estado pues alertando a la autoridad. Y aquí a mí lo que más, digamos, hasta coraje me da es que la autoridad se hace ciega y se hace sorda
ante esta problemática y también se hace muda. Y no estamos hablando solo de las autoridades locales, que son el gobierno capitalino y el gobierno del Estado de México, sino también del gobierno federal y específicamente de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Gobernación. ¿Y por qué lo digo? Porque nosotros alertamos de esto y en los refugios a la fecha todavía hay 21 menores de edad. Y no solamente eso, Vicente, sino que la Procuraduría Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes estaba pues encargada de revisar qué iba a pasar con estos albergues y lo que está recomendando, y es a partir del testimonio de 2 trabajadores que la CNDH ya dijo que violaron los derechos humanos de estas víctimas porque no, pues ni siquiera reportan que sufrieron violencia sexual, y en el caso de uno de ellos, de uno de los trabajadores de esta Procuraduría Federal, incluso recomienda que los niños sigan ahí cuando ya sabía que fueron víctimas de violencia sexual, y dice pues no corren riesgo a pesar de seguir viviendo con sus agresores en condiciones muy desfavorables para ellos. Con base en esos 2 testimonios, la Procuraduría dice que siga los refugios y recomienda legalizarlos, y esto lo hace en abril pasado, y en mayo de este mismo año, informe nos fue entregado el 11 de mayo, perdón, y está con corte al 10 de mayo. Y entonces lo que hace la Procuraduría es decir, pues sí, hay que legalizar estos refugios. Ya acabamos de certificar en marzo a su personal, cuando en realidad lo que esto revela es que hasta marzo de 2022 no era un personal competente, que Claro. seguían con todas estas negligencias y que aún hay 21 niños ahí adentro y el Estado mexicano no ha hecho absolutamente nada. Entonces ayer yo lo que le preguntaba al presidente pues es qué va a hacer el Estado mexicano, y el presidente pues ya como atendiendo a este clamor, ¿no? Que no solamente debe ser de Contralínea, sino debe ser de toda la sociedad, cobijar a estos pequeñitos que de por sí ya han vivido una vida trágica, una vida terrible, por no decir espantosa. Pues que dice el presidente, pues si esto es realmente como lo están narrando ustedes, se van a clausurar. Y yo creo que es una ventana de oportunidad para estos niños, estos 21 pequeños que aún están en manos de estas personas, que a su vez se convierten en tratantes de personas, porque lo único que hacen es explotar a estas víctimas para obtener recursos con donativos, cuando en realidad no les están dando ninguna atención de lo que realmente requieren. Otro tema importante